¿Cuáles eran las motivaciones que dieron pie a que el Dr. Víctor Frankenstein se obsesionara con la muerte? ¿El verdadero Prometeo realmente era la amenaza o era la víctima de una sociedad injusta? Hablaremos de la obra de Frankenstein de Mary Shelley. Hola, bienvenido y bienvenida de nuevo. Quería platicarte que es el primer video que voy a hacer respecto a este tipo de temas de literatura universal clásica, entonces me gustaría que te suscribieras y hagamos una comunidad poco a poco. También tengo las redes sociales, te las voy a poner aquí abajo, pero también aquí tengo para que también si quieres unirte ahí en Instagram, solamente tengo Instagram, podamos también platicar directamente. Bueno, empezando ahora sí con el video, quisiera platicarte un poco sobre pues la vida de la autora, ya que particularmente creo que en esencia tiene mucho sobre la vida tormentosa y dura que tuvo Mary Shelley en sus obras, y bueno, la más famosa es Frankenstein. ¿Quién fue Mary Shelley? La británica Mary Shelley fue hija de un filósofo y político de la época y una filósofa pionera feminista. Se crió en un ambiente profundamente literario y bohemio. Su madre murió al dar a luz, pero su defensa de los derechos de las mujeres y de la libertad fue un espejo donde siempre se miró la joven que a menudo acudía a escribir a la tumba de su madre. La vida de Mary Shelley también fue muy cercana al tema de la muerte, si bien no en ella, pero sí en gente muy cercana y querida, en el caso de sus hijos y su orfandad. Es por ello que en sus obras siempre plasmaba dolor, sentimientos de soledad. Inclusive el concepto de la pérdida era un tema constante en el cual en su vida siempre lo fue repitiendo. En ese tiempo no estaba tan común y bien visto que las mujeres escribieran y menos ese tipo de temas. Entonces su escrito fue un seudónimo de su esposo. Con el tiempo se dio a conocer el trabajo de ella hasta la fecha de estos tiempos que han pasado aproximadamente ya, se celebran creo 200 años de la publicación del trabajo de Mary Shelley. Entonces ya es conocida y se sabe pues realmente que la autora, como muchas otras en otros contextos, pues fue una mujer. No quisiera platicarte sobre la historia de Frankenstein, ya que de alguna manera ya es muy conocida, pero quisiera más bien abordar algunos puntos que me llaman mucho la atención del libro. Bien, ¿qué te puedo decir de esta obra? Bueno, el tema de la obsesión con la muerte, si nos ponemos en el tema de la obra, de la historia, con el Dr. Víctor Frankenstein, pues de alguna manera tiene mucha semejanza y cercanía con la autora, con Mary Shelley, ya que de alguna manera plasma la pérdida de una madre y todo lo que conlleva ese duelo. Entonces, sí es un tema de alguna manera fuerte, ya que se habla de la soledad, de la pérdida de gente a la que amas, y de alguna manera proyecta en las vidas de mucha gente que ha tenido este tipo de pérdidas. Entonces, este mensaje que ella nos plantea pues realmente tiene muchas interpretaciones. Ahora, si técnicamente regresamos a la historia en donde el doctor, en su obsesión, construyó una criatura con cadáveres de otras personas, pues de alguna manera es un poco entretenido si te gusta mucho este tipo de temas, pero va más allá de eso, ¿sí? Hasta qué límites las personas podemos hacer cosas. Ese es el mensaje también. Mensajes ocultos o interpretativos, como lo quieras llamar, pero es algo que a mí me llama mucho la atención y tiene un tema filosófico existencialista inclusive, ¿no? De cómo y cuál es el sentido de la vida cuando a lo mejor alguien fallece, alguien importante para nosotros, cómo lo vemos desde otras perspectivas, cómo vemos la vida. Es un tema realmente complejo y muy muy profundo. Me recuerda un poco a un libro que también leí, que era El hombre en busca del sentido, de Viktor Frankl. Entonces ese libro pues también es muy famoso, muy popular para las personas que somos cercanas a ese tipo de literatura o ese tipo de temas. Recuerdo también en ese libro en donde el doctor Víctor Frankl, no doctor Víctor Frankenstein, estoy hablando ahorita de otra cosa, él de alguna manera en los campos de concentración tenía ese espíritu de fe de volver a ver a su esposa, ¿verdad? Cuando en la realidad él narra que su esposa ya había fallecido porque no había soportado estar tanto tiempo encerrada o prisionera en los campos de concentración. Bueno, regresando con el otro doctor, el doctor Víctor Frankenstein, de alguna manera, pues
tienen esa obsesión, de alguna manera tienen esa obsesión, ¿no? Con perpetuar la vida y que sus límites y los alcances pueden ser inclusive inimaginables. ¿Qué pasa ahora con la creación? Con este nuevo Prometeo. ¿Fue una víctima o realmente sus actos fueron justificados? Porque recuerden que en su sed de venganza, por este rechazo, por este miedo que la sociedad de la época tuvo en él, ¿qué pasa con él? ¿Sus actos de venganza y de muerte fueron justificados? ¿Son justificables? Eso también es un mensaje muy oculto y muy profundo, en donde como la sed de venganza de las personas inclusive también puede llegar a actos muy crueles o a veces impensables. Recordemos, no les quiero hacer un spoiler, pero la creación, se venga de su creador, que está obsesionado con la muerte del creador, con algo parecido. No te quisiera decir qué es lo que pasa para que lo leas, pero también fue un choque muy fuerte. Y por último, también se toma o interpreto yo el tema del en uno de los personajes. Tampoco me gustaría decirte quién para que puedas leer la obra. ¿Qué piensas sobre estas lecturas, sobre estos mensajes que son muy profundos? Recordemos que Mary Shelley tuvo una vida dura y es por eso que plasma estas historias tan crudas, pero de alguna manera también existencialistas. La muerte y la vida existen, el amor y la venganza también. Entonces, yo te pregunto, ¿qué vale más? ¿Ser amado o temido? Gracias por ver este video, me dio gusto platicar contigo, ya sea en la mañana, en la tarde, en la noche o en la madrugada, y nos vemos en la próxima. Adiós.